Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Espinosa Salinas y hoy les voy a presentar sobre el sistema político de un país que se podría considerar como un tanto caótico y polémico a lo largo de toda su historia, y este país es la República de Haití. Sin más que decir, puedo comenzar. Bueno, para poder hablar un poco sobre el sistema político, tenemos que primero caer en cuenta pues un poco de la información general de esta nación. El nombre oficial es la República de Haití, con capital en Puerto Príncipe. En este mapa se ve ubicado cerca del Mar del Caribe y el Océano Atlántico, muy cerca de Cuba, y donde aquí podemos encontrar lo que es su capital. Bueno, también podemos ver que la población de Haití, en su última estadística del año del 2024, se encuentra en alrededor de 11.906.095 habitantes, con una superficie territorial de 27.750 kilómetros cuadrados. Ahora, un dato muy importante y del donde voy a partir lo que es mi investigación, es que Haití, en el índice de desarrollo humano, se encuentra en el lugar 170 de 188 países, con su última estadística del 2021. Esto quiere decir que Haití es un país que se encuentra en una situación deplorable, ya sea en cuestión económica, de salud, de seguridad, entre muchas cosas. Es un país que pues tiene diversos problemas y que la prosperidad de vida no es muy alta. Otro dato pues importante y destacable de Haití es que como tal, este no cuenta con estados o con distintas capitales. Este cuenta con lo que llaman departamentos administrativos. Pues estos departamentos administrativos es la forma de organización que ellos manejan, siendo uno de estos los que están el noroeste, el norte, el noreste, el Artibonito, central, oeste, Gran Anses, Nipés, sur y sudeste. Bueno, hablar un poco del sistema de gobierno y la forma de Estado que maneja el Estado haitiano es pues una tanto singular, ya que su constitución lo cataloga como un sistema republicano semipresidencialista con sistema multipartidista. Es decir, que los ciudadanos haitianos tienen que escoger al presidente a partir de un sufragio universal durante un periodo de 5 años. También, además de escoger a lo que es su presidente, también van a escoger al ministro de Estado, que se les considera como pues una mano derecha del presidente y también el responsable de tomar pues lo que es la posición de mandato en caso que el presidente pues renuncie o sea revocado de este. Algo que quiero pues empezar a comentarles es que actualmente Haití no cuenta con un presidente, ya que Haití sufrió del asesinato de su presidente de Jovenel Moïse en julio del 2021. Esto consecuente a que el ministro tomó pues la posesión de mandato, Ariel Henry. Pero también de igual manera, pues a partir de todos los problemas que tiene Haití en su territorio, que más adelante voy a explicar cuáles son algunos de los factores, Ariel Henry en el marzo del 2024 decidió pues renunciar a su puesto, y que todo esto con parte de ayuda de la Comunidad del Caribe y también con la intervención de Estados Unidos, que también mencionaré porque es pues muy importante el nombre de Estados Unidos durante la historia de Haití. Crearon lo que es el Consejo Presidencial de Transición. Es un grupo de 9 funcionarios políticos que están a cargo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Haití, en lo que pues vuelven a retomar las elecciones en febrero del 2026. Ahora, para explicarles un poquito sobre el Consejo Presidencial de Transición, este está compuesto por estos 9 miembros, estas 9 personitas de este lado, que 7 de ellas tienen el derecho al voto y 2 de estas son más que observadores que no tienen este derecho a votar. El presidente de este consejo es Laurent Saint-Cyr, este señor de este lado, que es un actor de coordinación y es más como un puesto conmemorativo. Realmente no es como un líder de este grupo, simplemente es una figura ante la representación de Haití para otras naciones. Ahora, como comenté, la división de poderes en Haití ahorita se encuentra bajo el poder de este grupo del Consejo Presidencial de Transición, pero parte de su constitución lo redacta como que el poder legislativo está nombrado por la Asamblea Nacional, que cuenta con estas dos distintas cámaras, que es el Senado, que se supone que tiene que haber alrededor de 30 senadores, y la Cámara de Diputados con 99 diputados. Actualmente, como bien comenté, este se encuentra pues en funcionamiento limitado y a punto de morir. Y por el lado del Poder Judicial, contamos con que existe la Corte Suprema, que debería estar dividida en 3 salas: la sala civil, penal y contenciosa, que prácticamente se encuentra en un funcionamiento nulo y ya realmente muerto. Como vuelvo a mencionar, el poder se encuentra concentrado en el Consejo Presidencial de Transición. Bueno, como hemos visto, Haití es una nación en la cual pues no es un estado cotidiano, que cuenta con lo que es el sufragio, con sus figuras políticas, con sus cámaras de senadores, diputados, etcétera.
se encuentra en un estado muy grave en su situación política. Pero ¿por qué es así Haití? ¿Por qué es un sistema y su estado es tan impreciso? Se debe a tres distintos factores de parte de mi investigación. Principalmente es la gangsterización. Existe un historial absurdo de la corrupción dentro del sistema político haitiano, ya que siempre se ha visto la intervención de las pandillas armadas, que también se refiere a la intervención internacional, principalmente de Estados Unidos. Bien sabemos que Haití es una nación que, por ejemplo, fue el primer país de Latinoamérica que logró su independencia a partir de la época de 1800, pero esto llamó la atención de distintas potencias del mundo para poder intervenir, y principalmente por Estados Unidos. Esto afectó a la soberanía y la capacidad de autogobernarse de Haití, ya que se refiere a que todas esas potencias en su momento y hasta la fecha siguen tratando de meter las manos en el país haitano. Y por último tenemos que la violencia extrema. Haití es un lugar que se puede considerar como un campo de guerra. El crecimiento de bandas criminales ha ido incrementando descontroladamente hasta controlando más del 90% de la capital. Eso quiere decir que, por ejemplo, Puerto Príncipe es un lugar donde principalmente no puedes salir a la calle, que realmente está controlado por distintas bandas de odio, de crímenes, de criminales, de asesinatos, de diferentes escenas terribles y que muchas de las personas que siguen viviendo en la capital le es muy complicado el poder salir de ahí por las cuestiones económicas y de seguridad. Esto, pues, esos distintos factores hicieron que se creara el Consejo Presidencial de Transición con parte del Caribe y Estados Unidos. Ellos argumentaron que era para poder estabilizar este país fragmentado y tratar de controlar mayormente a las pandillas de violencia extrema que existen en la nación. Bueno, aquí les iba a presentar lo que era pues un video, pero por cuestiones de tiempo y por la modalidad del video, pues lo pueden encontrar, profe, con el link que le mandé, pero realmente solamente le voy a enseñar algunos fragmentos. Por ejemplo, el testimonio de un político haitiano que explica de cómo la intervención estadounidense, europea, simplemente fue una situación que batalló Haití, que realmente fue más contraproducente para ellos y que solamente llenaba de poder a esas potencias nacionales. Voy a reproducir alguna pequeña parte, este, pero realmente es un testimonio duro, muy fuerte de escuchar, de que cómo se expresa un haitiano de las distintas potencias que me trataron de meter sus manos alrededor de esta nación que de por sí se encontraba destruida y se encargaron de destruir aún más. Un momento. Aquí se encuentra. Aquí. Escuche, por favor. Su país y cómo llegó a donde está. Haiti was the most democratic country in the world. It was the only country in the world that did not allow slavery on its borders. The only country in the world. You can imagine the threat that Haiti imposed upon America. Haiti fought every major European power, the Americans, the French, the Spanish, the Germans, the Portuguese, all of them, trying to bring Haiti down, and not one of them could make Haiti renege on her democratic principles. On that country, there would never be on that territory a slave. Every man, every woman was free. You just make it to Haiti and you're free. No slavery. Everywhere else, there was slavery. Everywhere else. In the great America, they were. Let's not talk about that. So anyway, you could imagine the threat that Haiti posed. American imperialism, all of its life, had only one objective: to bring those slaves back onto the plantation. There was only one objective: bring those slaves back to the plantation. And America, France, all of them could not bring Haiti back to the plantation. Even after slavery was made illegal throughout the Western Hemisphere and was even abandoned and emancipation proclamations were read everywhere, Haiti continued to be the guiding inspiration for Africans throughout the Western Hemisphere. It was not until 1915 that American imperialism could put the heels of the Marines on Haiti, install Papa Doc, a scum of our race, one who would bow down to the wishes of imperialism and rape his people without the slightest mercy. And since then, that's where Haiti has been, and that's where it is to this day. And it's certainly not Bill Clinton who's going to liberate it. Aquí, pues, bien mencionó este funcionario de que como Estados Unidos y diferentes potencias del mundo, pues simplemente buscaban, pues, someter con el poder que ellos tenían en ese momento y imponer todas sus ideologías al Estado haitiano, que ellos estaban perfectamente bien, que estaban sobreviviendo, pero por lo menos estaban sobreviviendo en base a sus propios líderes, a sus propias propuestas, no por ayuda de otros países.
Y esto se puede notar perfectamente con esta declaración que dio este Joe Biden en los años 90, que se puede notar perfectamente que a ellos solamente les importa el poder y no les interesa más que todas las vidas de los haitianos que han estado batallando a lo largo de toda su historia. Por aquí les voy a enseñar rápidamente el fragmento de cómo da esta declaración del presidente Joe Biden. Simplemente es escalofriante y difícil de escuchar. 94. If Haiti, a god-awful thing to say, if Haiti just quietly sunk into the Caribbean or rose up 300 feet, it wouldn't matter a whole lot in terms of our... Realmente acaba de decir que si la isla desapareciera, si la isla se hundiera, si la isla se fuera de la faz de la tierra, realmente no le importaría a Estados Unidos. Solamente ellos les importa intervenir, solo les importa tomar más poder y pues toda la idea de este imperialismo que Estados Unidos ha manejado y seguirá manejando a lo largo de toda la historia. Bueno, después de hablar de esta amarga verdad, de parte de Haití, vamos a hablar un poco de las particularidades que pues tiene el país. Podemos empezar con que los idiomas que señala la Constitución haitana, sus idiomas oficiales es el criollo haitano y el francés. Mayormente se habla el criollo haitano pues en la nación, pero también el francés es la segunda lengua más hablada. Por parte de la religión, pues parte de las intervenciones que ha sufrido este país mayormente es católica, pero se sigue fomentando lo que es el vudú, una de las religiones más fuertes y con influencias africanas, que es compatibilizada con otras distintas religiones que tiene Haití. La moneda que ellos manejan es el gurda, pero por la economía prácticamente quebrada que tiene Haití, esta moneda ha sido dolarizada. Por parte de la gastronomía, la dieta promedio de los haitianos se basa principalmente en alimentos básicos como el almidón, arroz, el maíz, el mijo, el ñame y frijoles. También ellos manejan lo que es diferentes tipos de carnes y mariscos, pero algo triste de poder saber es de que este tipo de carnes y mariscos solamente se lo pueden permitir las personas con mayor capital. Hay demasiadas familias haitianas que no han podido probar sus platillos nacionales por los altos costos de comida que manejan en su país. Es algo triste de escuchar, a pesar de que pues ellos tienen una amplia variedad de alimentos producidos en su nación. Pero pues más adelante les voy a explicar de que a pesar de que la agricultura es alta en Haití, no todo el mundo puede gozar de ella. Bueno, aquí les iba a mostrar un pequeño video sobre cómo es una de las fiestas más importantes de Haití, que es la celebración del Guede, que es una fiesta que les voy a resumir el video ya que no los podré enseñar en esta modalidad, pero es una fiesta de entre el 1 y 2 de noviembre, prácticamente como el Día de Muertos aquí en México, que con la misma finalidad de poder honrar a esos familiares que han fallecido, seres queridos y poder tener una conexión espiritual con esas personas que se fueron de este plano de la vida. Ellos obviamente pues tienen sus sacerdotes, sus sacerdotisas y a través de diferentes prácticas originarias de religiones africanas o por el catolicismo, que como dije es honrar a esas personas que se han ido de nuestro mundo. En medio de la peor crisis de violencia de sus últimos años, por motivo de la acción Aquí de sus 2 jornadas del Guedé, como se le conoce a la fiesta vudú que se realiza el Día de los Difuntos. Esta se encuentra lejos del imaginario de los muñecos a los que les entierran alfileres. Se trata de una fiesta donde los cementerios se llenan de color, música, rezos y ofrendas, entre otros. Una fiesta pues que ha estado existiendo por muchísimos años a lo largo de la historia de Haití y es una fiesta que pues simplemente es bella de escuchar y recordar a esas personas que ya no se encuentran con nosotros. Ahora, por parte de la gastronomía, Haití, pues como bien mencioné, tiene distintos recursos para poder crear estos deliciosos platillos. Por ejemplo, tenemos por este primer lado que es el griot. El griot es un platillo que se va en base a trozos de cerdo con una mezcla de cítricos y especias haitianas, lo que puede quedar como de una forma un poco más tiernita o ser dorados y crujientes. Después por este lado tenemos el banana PC, que prácticamente es plátano frito con bañado con aceite de girasol. Y por aquí tenemos este platillo que es complicado de mencionar, que es el Diri Ac Dijon Dijon, que es un plato a base de arroz con hongos negros que es comúnmente preparado en la región norte del país. Es considerado una de las comidas como que las familias haitianas pueden permitirse comer, ya que es de las más baratas para ellos.
Ahora, uno de los platillos más importantes es el direi colet at pujoa, nombre muy complicado, pero aquí un pequeño video de cómo se prepara este delicioso platillo. Es uno de los platillos más populares del país, ya que se prepara en base de arroz, frijoles, agua, o el caldo que dejan los frijoles, leche de coco, algunas especias como ajo, cebolla, cebollino, y es un platillo que podrá decir que es muy sencillo, muy nutritivo y es el más significativo del país. Ahora, otra de las particularidades de Haití es el clima y sus regiones naturales. Haití cuenta con un clima tropical, vegetación de matorrales, coníferas, frondosos manglares y con un relieve montañoso. Algo que quiero mencionar es que no agregué temas de lugares turísticos a los cuales la gente puede venir aquí a Haití, porque la primera cosa que te aparece al buscar en internet sobre lugares turísticos para visitar es que simplemente te recomiendan el no ir a Haití. Te dicen que es un lugar muy peligroso donde la violencia extrema ataca no solamente a los haitianos, sino a turistas. Había muchos lugares bellísimos dentro de Haití que tristemente por este crimen, estas pandillas, estos gángsters que atacan todo la nación, simplemente ya no se puede permitir el turismo dentro del país. Por ejemplo, Puerto Príncipe era un lugar precioso en el cual la gente podía ir a conocerlo, pero pues como mencioné, el 90% de la capital ya está cubierta por estas pandillas. Hay un lugar llamado la Ciudadela La Fierre que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una fortaleza histórica y preciosa que simplemente ya no se puede permitir de asistir por la violencia que sufre el país, como otros tipos de playas, manglares, selvas, lugares preciosos que por la violencia que existe en el país, la gente no puede permitirse ir a visitar de este bello lugar, que solamente son restos de crímenes de odio. Y bueno, por parte de la cultura, como bien se mencioné repetidamente, es que es una mezcla mestiza de distintas influencias africanas, europeas e indígenas tainas. Por parte de la música y la danza, se puede destacar diferentes géneros de música como el compa y el rara, que también el rara cuenta con su propio festival, que en breve les voy a explicar un poquito de qué trata. Y algunas de las danzas principales que tiene Haití es el gaga, el hipo, el papagüede, el fey, que son importantes para el folclore y para los rituales haitanos que tienen que ver con la religión vudú que maneja el país. Aquí está lo del Festival del Rará. Esta es una práctica de uno de los bailes que se practica durante este festival durante la Semana Santa y que termina hasta el lunes de Pascua. Esa fiesta es más que nada para conmemorar esa conexión con su lado, pues, espiritual de sus raíces africanas. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar rápido. Un baile, pues, prácticamente para poder recordar de dónde vienen y de dónde existen esta comunidad. Es prácticamente un baile que es para poder conectar espiritualmente sobre quiénes son ellos. Ahora, por último, voy a hablar un poquito sobre su sistema económico y el impacto que generó a lo largo de su historia. Por ejemplo, contamos con que Haití es pues, un estado que obviamente es sumamente pobre. 6 millones de personas sufren de inseguridad alimenticia grave y hasta 2 millones de personas están en situación de emergencia. Personas que no se pueden permitir alimento, agua, ningún tipo de forma de subsistir y se encuentran prácticamente sobreviviendo, no viviendo. Están sobreviviendo con lo poco que tienen. Como mencioné, Haití es rico de diferentes tipos de alimentos, pero esa es la base de la economía y estos se ven obligados a importar hasta el 85% de los alimentos para poder mantener la economía del país. Ahora, pues si podemos hablar un poco sobre el impacto de la pandemia. Haití de por sí es un estado que tiene una baja catastral de suplementos médicos. Obviamente la pandemia fue algo que los atacó con mucho. De igual manera, el turismo en Haití por la violencia fue algo que se puede decir que los protegió de poder contraer el virus de una manera aún más catastral hacia este país, pero sí llevó a muchas personas a distintas muertes al no poder cumplir con un cuidado médico necesario para poder tratarlos, ya que esto ocurrió desde la caída económica con los hospitales, también de cierre de locales, disminuyó de remesas del extranjero y aumentó en gran escala el desempleo y la pobreza. Ahora, si podemos hablar un poco sobre la recesión económica de Haití, es que esta contracción es sostenida desde el 2019.
El Banco Mundial estima que Haití tiene una pérdida de más de 9 millones de dólares y el PIB solamente ha ido creciendo de manera negativa hasta un 4,2 en esta cifra interanual acumulada. Aquí pueden ver en esta pequeña tabla desde cómo se compone el PIB de Haití, como en su gran mayoría la industria y la agricultura es algo que los está manteniendo a flote. Como pueden ver, a partir de esta presentación, Haití es un estado que prácticamente sobrevive, no solamente en el tema de alimentos, de salud, sino en su día a día. La violencia es algo que ha ido, sido parte de la historia de Haití a lo largo de toda su vida, por la intervención, por la corrupción, por los distintos grupos de gángsters que habitan en este estado, y son personas que tienen una vasta cultura, una bellísima forma de poder colocarse históricamente, pero prácticamente sobreviven hasta la fecha. Y bueno, veremos cómo saldrá las elecciones en febrero de 2026. Si soy sincera, no creo que solucionen mucho, es muchas cosas que tienen que tomar, que reparar y volver a construir para poder, salir de poco en poco de esta situación en la que se encuentra este país. Pero bueno, esto es parte de Haití, esto sería todo. Y ahora continuamos con el presidente Ronald Reagan, que es uno de los presidentes de Estados Unidos, que pues parte de su mandato fue no tan significativo como históricamente se podría recordar, pero desde sus controversias hasta sus puntos más fuertes durante su presidencia, es tema muy interesante del cual comentarlo. Bueno, para poder partir, podemos hablar un poco de la información general de este presidente. Él fue el presidente número 40 de los Estados Unidos, ejerciendo su cargo desde 1981 hasta 1989. Él nació el 6 de febrero de 1911 en el estado de Illinois, en Tampico. Él cursó la secundaria en Dixon y continuó sus estudios en la Eureka College, donde durante la universidad él estudió economía y sociología. Alguna de las pasiones que él desarrolló durante la universidad fue el fútbol americano, que lo practicó durante toda su carrera, y también desarrolló su gusto por el teatro escolar. Este, tras graduarse por el carisma y por ese gusto por las artes, se convirtió en un locutor deportivo de radio, alguien muy popular y una estrella en descenso se podría considerar. Ahora, pues, él falleció el 5 de junio del 2004 debido a algunas complicaciones relacionadas al Alzheimer. Con esto podemos empezar con que una de las particularidades y cosas excéntricas de este presidente es que él antes de ser presidente era un actor. Inició su carrera en 1937 con la película Love is in the Air por una prueba de cámara que sucedió en California. Él actuó en más de 50 películas, pues una buena cinta cinematográfica y estuvo en producciones de cine B durante la época de 1930 hasta 1940. Uno de los papeles más importantes y se puede decir que icónico de este presidente fue George the Gipper en la película Knockout Knock en All American, una película de 1940, la de este póster, que pues se la apodó como durante también su época presidencial como The Gipper. Él llegó a ser hasta presidente del sindicato de actores de Screen Actors Guild en dos ocasiones, pero como él, a pesar de su ardua películas, de su gran vida en este fin actoral, él se retiró de la actuación con su última película de Killers cuando él tenía 53 años en 1964. Ahora, podemos hablar un poco sobre los años de política. Como bien comenté, él fue un popular locutor de radio durante su vida y él popularizó un discurso que lo llamó A Time for Choosing, que marcó la entrada para la ideología conservadora y empezó a forjar lo que será su próximo perfil político. Algunos de los primeros puestos que él ejerció dentro de Estados Unidos fue su elección ganadora, por cierto, como gobernador de Florida en 1966, consiguiendo así ser vuelto a reelegir en 1970. En sus gobiernos fue como gobernador de Florida manejó pues las protestas estudiantiles y agitaciones sociales de manera firme. Llegó a utilizar hasta la Guardia Nacional para poder controlar todas estas protestas y uno de sus actos pues más significativos para poder combatir las protestas estudiantiles fue en la Universidad de California en Berkeley. Fue un hombre sumamente rudo y fuerte ante sus ideales y no permitía cualquier forma de expresión de las inconformidades de sus ciudadanos. Ahora, ¿cómo llegó a ser presidente de los Estados Unidos de América? Varios de los factores que pues facilitaron su llegada fue pues el carisma, la oratoria y pues prácticamente esta imagen que él daba de hombre del pueblo, hombre conservador, hombre tradicional,
y muchas de las propuestas que él trajo a la mesa fue la reducción de impuestos, el aumento del gasto militar, esta lucha contra el comunismo que pues durante esa época pues era la época de la Guerra Fría, una de las batallas más importantes del capitalismo contra la ideología comunista. Y a partir de aquí, él pudo vencer a lo que sería su contrincante, que fue Jimmy Carter. Reagan, pues, fue una fuerte figura para la ala conservadora y esto hizo que consiguiera hasta el 50.7 del voto popular y 489 votos electorales. Ahora, a partir de aquí, Ronald Reagan, pues haber sido un actor y el gobernador de California, él decidió postularse en 1980 contra, bien mencioné, Jimmy Carter. En este momento fue un momento de parteaguas para Reagan para poder facilitar y mover esta crisis económica, energética, política a favor de la idea capitalista, ya que, como bien mencioné nuevamente, pues tenían que hacer esta lucha del comunismo contra el capitalismo. Ahora, una de las fotos que quise enseñarles aquí, como cosas extras, aquí podemos ver a Ronald Reagan con Donald Trump. Ellos, pues, prácticamente no se podrían considerar amigos del alma. Son personas que dentro del ámbito político que se respetan, que tienen, pues, vasta amabilidad al momento de interactuar el uno con el otro. Pero este Ronald Reagan, dato curioso, él fue la persona que, pues, creó su lema de Let's Make America Great Again, alguna frase que Donald Trump tomó pues crédito por sí mismo y pues él popularizó durante su época. Él se defendió diciendo que Reagan nunca había patentado la frase, así que tenía todo el derecho a utilizarla. No fue algo polémico, no fue algo que molestó a Reagan en su momento, pero consideró como un trapo sucio que llegó a mencionar en alguna entrevista. Ahora, durante el periodo presidencial, Reagan, tras la victoria que ganó contra Jimmy Carter, pues logró ser reelegido en 1984, y eso así creando un récord dentro de los votos electorales. Dentro de su periodo presidencial, él implementó una política económica que él la llamó como Reaganomics, que se consideraba el recorte de impuestos y la desregularización. También algo que Reagan hizo durante su periodo presidencial fue un fuerte aumento en el gasto militar para poder combatir contra la Unión Soviética y poder crear movimientos anticomunistas durante todo su periodo y en todo el mundo. Ahora, un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el intento de asesinato que sufrió el presidente. El 30 de marzo de 1981, después de haber salido de dar un discurso, Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato por un francotirador llamado John Hinckley, que esta bala obviamente no mató al presidente, pero sí logró dañarlo en el hombro, haciendo que se lesionara gravemente. La persona que sí falleció por el rebote de la bala fue el chofer de la limusina de Ronald Reagan. Esto hizo que él, a partir de este suceso tan traumático para él, proclamara una legislación para el control de armas, que la llamó como Brady Bill. Esta ley se puede basar en que era para la prevención de la violencia contra las armas, que pues la proclamó en 1993. Esto creó para poder verificar antecedentes obligatorios al momento de comprar el arma y un periodo de espera para que no fuera una compra sospechosa dentro de este plazo de tiempo. Ahora, por último, de este presidente con las diferentes excentricidades que ha sufrido a lo largo de su vida, algunos de los casos más importantes que sufrió Ronald Reagan durante la presidencia, pues como bien comenté, el señor estaba muy a favor de la idea del uso del control militar, incrementó un gasto gigantesco con proyectos como el Star Wars, un sistema antimisil, los escándalos contra contra el Irán, pero también fue algo que destaparon poco a poco fue la venta de armas hacia ese estado. Él financió diferentes grupos de insurgentes de Nicaragua, las intervenciones de granadas y bombardeo en Libia. Sabemos históricamente pues la problemática que tiene Estados Unidos y la intervención que, como pasó con Haití, también Estados Unidos ha sabido meter su mano con los países de Medio Oriente. Un hecho pues bastante que se puede recordar el presidente es el transbordador Challenger. Fue una trágica muerte de 7 miembros de una tripulación de la NASA que murieron tras esa misión. El presidente se dirigió a ellos y a sus familias con un discurso pues memorable y un consuelo nacional, algo que conmovió a todas las familias y realmente fue algo que pudo como hacer que los ciudadanos americanos simpatizaran con el presidente. Y como uno de los actos más importantes durante la presidencia de Ronald Reagan fue el fin de la Guerra Fría. Él logró negociar con Mikhail Gorbachev y haciendo tratados de desarme nuclear que contribuyó a que por fin finalizara de manera
pacífica, entre comillas, del enfrentamiento de Estados Unidos contra la URSS. Y bueno, esto sería todo por parte de Ronald Reagan, un presidente como yo lo llamaría como muchos de Estados Unidos, un hombre de ala conservadora que buscaba erradicar la ideología comunista, que sufrió diferentes excentricidades a lo largo de su vida, pero como Estados Unidos, como bien mencioné en mi presentación de Haití y en esta presentación de Ronald Reagan, son hombres, personas, comunidades, instituciones consumidas por el poder que solamente están ahí para como apoyar obviamente a su país, pero de igual manera someter ese poder no solamente a Estados Unidos, sino a esos países que necesitan, sigo diciendo entre comillas, de la intervención de ellos para poder salvarlos. Pero bueno, eso será criterio de cada quien, a mi favor, cada quien tendrá su opinión de si esto es bueno, si esto es malo, pero pues por parte mía, estas son mis referencias de mi investigación y eso sería todo. Muchas gracias.